Muy bien, amado pueblo del Señor Dios Todopoderoso, es un gran placer para mí nuevamente estar con ustedes en esta nueva enseñanza. Gracias le doy al sublime Padre Celestial porque me da la oportunidad de nuevamente compartir un misterio, si se le podría titular de esta manera, al tema que vamos a ver el día de hoy. Este día vamos a ver el tema o una enseñanza en específica sobre Lilith. Quiero pensar que muchos de los que vean este video ya tendrán alguna idea preconcebida sobre el tema de Lilith, más específicamente sobre esta supuesta mujer llamada o titulada Lilith. Algunos, yo sé perfectamente que quizás nunca han escuchado sobre este tema y la realidad o la verdad es que no hay ningún problema. No se preocupe, el día de hoy le vamos a dar la información necesaria para que usted sepa quién es realmente Lilith. Y bueno, sobre Lilith han habido muchos debates, se tienen muchas ideas. Algunos han llegado a la conclusión de que Lilith fue mejor dicho, la primer mujer de Adán antes que Eva. Otros han comentado que Lilith, por el contrario, no fue la mujer de Adán, pero sí fue la mujer de Caín. Esta mujer aparentemente Caín la tomó cuando él se albergó, se refugió en la tierra de Enoc, justo después cuando Dios le puso la maldición por haber arrebatado la vida de su hermano Abel. Otros han llegado a la conclusión de que en realidad Lilith fue esposa de ambos, primeramente de Adán y después o posteriormente de Caín. Otros han dicho que Lilith es un espectro de la noche, que fue la muy famosa Lamia que aparece en la mitología griega, y otros que simple y sencillamente es alguna especie de ángel caído que se transfiguró en una forma de mujer para seducir a los siervos de Dios, o bien que por el contrario es la esposa de Satanás en el infierno, etcétera. Se tienen muchas ideas, pero vamos a ver realmente quién es Lilith. Por supuesto, obviamente, como ya lo sabe, tenga a la mano algo en lo cual usted pueda hacer sus respectivas anotaciones sobre este tema. Comenzamos. En muchos países y en diversas religiones se tiene como fundamento o creencia que Adán, el primer hombre formado a imagen y semejanza de Dios y por Dios, antes de ser esposo de Eva, como ya lo mencioné, tuvo a una mujer o a una esposa, y que dicha mujer o dicha esposa de Adán antes que Eva recibe el nombre de Lilith. Para la tradición judía y judía ortodoxa e incluso para ciertas personas que pertenecen a los judíos etíopes o también considerado como Beta Israel, Lilith aparece dentro de los escritos rabínicos, el Midrash, el Talmud judío, el Talmud arameo y el alfabeto de Ben Sirá, además obviamente de en diferentes traducciones bíblicas que existen en la actualidad. Ahora bien, ¿de dónde viene la imagen o la idea de Lilith como primer mujer de Adán antes que Eva? Bueno, algo a tener en cuenta es que la mayoría se basa en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 o en el libro del principio, el libro del Bereshit, nos damos cuenta que aquí solamente se hace mención de varón y hembra los creó. Mientras que en el libro de Génesis capítulo 2, a la misma vez, pareciese a simple vista como que se cambian los papeles o se cambia la historia, ya que aquí efectivamente tanto el varón como la hembra reciben un nombre. En el capítulo 2 es el varón titulado Adán y la mujer Eva, sacada de la costilla de Adán. Así que vamos a ver el por qué se da como esta confusión. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Aquí es donde muchos rabinos se basan en el Talmud babilónico,
Sin embargo, el Talmud babilónico a la misma vez se basa en este libro, en este contexto que le acabo de mencionar. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que me acompañe justamente aquí mismo en Génesis, pero al capítulo 2, y más específicamente a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23. Génesis capítulo 2, desde el verso 18 hasta el verso 23. Aquí es donde la mayoría piensa que hay una doble creación. Dice así: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta ahí con la lectura. Muy bien, antes de continuar, si usted ya se dio cuenta, usted sabrá el por qué la mayoría de la gente cree que hay una doble creación. No necesariamente a todo el planeta Tierra, pero al menos sí en cuestión a los primeros humanos. ¿Ok? Es interesante ver que en estos versos que acabamos de leer, en el verso 18 dice una ayuda. El hombre, en este caso Adán, ocupaba ayuda. Esto indica que Adán, incluso sin pecado, porque valga la redundancia, esto es antes de la caída de la humanidad. Es interesante porque el hombre, Adán, incluso sin pecado y en una naturaleza totalmente pura o santa o incorruptible, no era capaz de alcanzar por sí solo todo para lo que había sido llamado a hacer y a hacer. Ahora bien, no era solamente una ayuda cualquiera, sino que era una ayuda idónea para él. Esto, a su vez, denota complementariedad. La ayuda era necesaria en el día a día para el trabajo, el apoyo, la compañía mutua y la procreación, obviamente. También se nos menciona que la mujer, en este caso Eva, fue tomada de la costilla del varón, o sea, de Adán. Es muy probable que la costilla de Adán haya sido seleccionada de forma simbólica de lo más íntimo de la anatomía y de la genética de Adán. Ahora bien, entrando ya en el contexto necesario, de estos dos capítulos, tanto de Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, y de Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el verso 23, es de estos capítulos con versos que acabamos de ver, es de donde viene el pensamiento de que Eva es otra mujer ajena a Lilith, quien se supone es la mujer del relato de Génesis capítulo 1. Por si fuese poco, también está el hecho de las traducciones, ya que en varias traducciones antiguas, el verso 23 de Génesis capítulo 2 dice así: esta
sí es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, dando a entender para muchas personas que la mujer que vemos en el capítulo 1 no lo era, y que tampoco, a diferencia de Eva, esta mujer que nosotros vemos en el capítulo 1 de Génesis no fue hecha de la costilla de Adán. Es por ello que algunos dicen que en estos pasajes la Biblia es incongruente, cuando no es así. Y ahorita, obviamente, en el transcurso de esta enseñanza, usted va a entender el por qué la Biblia no es incongruente en este tema y en todo lo demás, porque la Biblia es inerrante. La Biblia no se equivoca, la Biblia no falla. El que falla normalmente es el hombre y la mujer, ya sea porque no lee bien, no estudia bien, no logra interpretar de la manera correcta y, por supuesto, no logra escudriñar de la manera correcta. Es por ello que ciertas agrupaciones de personas tienen dos argumentos en defensa, los cuales son los siguientes. Argumento número 1, en el capítulo 1 de Génesis, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, mientras que en el capítulo 2, primero es creado el hombre, en este caso Adán, y subsecuentemente la mujer, en este caso Eva. Argumento número 2, en el capítulo 2 de Génesis, solamente es Adán quien señorea a los animales y les da a cada animal, ave y bestia su respectivo nombre, mientras que en el capítulo 1 de Génesis, ambos, en este caso tanto el hombre como la mujer, señorean sobre los animales. Es debido a esto que los rabinos creen que hay una doble creación, al menos con respecto a la mujer. En el capítulo 1 solo es una mujer, en este caso Lilith, como la han titulado, y en el capítulo 2 es una varona, Eva. Sin embargo, hay una incongruencia muy grave, que en el capítulo 1, si usted ha prestado atención, es muy cierto que el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo. Sin embargo, en el capítulo 1 no se nos revela el nombre del varón. El capítulo 1 de Génesis nos dice fue creado Adán y una mujer, o Adán y la mujer. Dice varón y hembra. No se nos revela efectivamente el nombre de dicha hembra, pero tampoco del varón. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que el hombre que aparece en el capítulo 1 del Génesis es Adán si no lo especifica la Escritura? Más importante aún, ¿habla la Biblia sobre Lilith? ¿De dónde proviene el nombre de Lilith? O también en otros idiomas, en otros lenguajes, como le han titulado Lilitu o Lilitus. ¿De dónde realmente saca esta gente que en el capítulo 1 de Génesis esta mujer es Lilith? Bueno, la Biblia, la Santa Escritura, el texto sagrado, sí nos habla sobre Lilith. Ahora, si bien es cierto que Lilith sí es mencionada en la Sagrada Escritura, Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, es quien nos habla sobre ella, pero en traducciones ajenas a la versión Reina Valera de 1960. Por lo tanto, los hermanos que me estén escuchando, que tengan en sus manos solamente esta Biblia de la Reina Valera 1960, lo siento mucho, ustedes no van a poder ver ahora sí que el nombre o el título de Lilith en sus Biblias. Pero por supuesto aquí se les va a dar las diferentes versiones en donde sí aparece literalmente Lilith. ¿Ok? Isaías capítulo 34 versículos 14 y 15. Voy a leerlo en diferentes traducciones. Isaías capítulo 34 versículos 14 y 15. En la Biblia Kadosh israelita menciona lo siguiente: gatos salvajes y hienas se reunirán allí. Los chivos gritarán el uno al otro. Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso.
Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará y juntará sus pichones bajo su sombra. Allí se reunirán los buitres, cada uno con su compañera. En la Biblia hebraica Stuttgartensia, en los mismos pasajes que acabamos de ver, menciona lo siguiente: allí se dan cita hienas y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros, para que allí venga a descansar Lilith, y halle para sí el lugar de su reposo. Allí tiene su nido la serpiente, pone, incuba y empolla sus huevos. Allí se juntan los buitres, cada uno con su compañera. Ahora bien, es interesante porque en esta Biblia, voy a hacer una pequeña pausa, en esta Biblia hebraica Stuttgartensia menciona algo muy interesante. Por ejemplo, en la primera parte del verso 14 dice: allí se dan citas hienas y chacales y los sátiros. Alguien se podría preguntar: hermano, ¿qué son los sátiros? ¿Qué es un sátiro? Bueno, los sátiros son chivos salvajes, por ejemplificarlo de alguna manera. Es una especie de demonio masculino que actúa en el área sexual. Muy probablemente lo que se conoce en la mitología japonesa como un incubo. Al menos esa es la idea que tienen muchas personas. Otros, por el contrario, mencionan que los incubos, y en este caso los sátiros, son dos tipos de agentes espirituales demoníacos totalmente distintos. En la mitología japonesa, un incubo es un demonio o monstruo o espectro de la noche que actúa en altas horas de la noche, masturbando y violando a las mujeres, sobre todo a mujeres vírgenes. Por otra parte, la Biblia hebraica Stuttgartensia, al mencionar a Lilith, cuando dice llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith, esta misma Biblia menciona lo siguiente sobre Lilith: espectro de la noche femenino que habita en desiertos, lugares desolados y entre las ruinas. Vuelvo a repetir: Lilith, espectro de la noche femenino que habita en desiertos, lugares desolados y entre las ruinas. Ahora, en el último verso, en el verso 15, es interesante porque en este caso Isaías utiliza un lenguaje, como nosotros sabemos, Isaías muchas veces cambia el lenguaje, valga la redundancia, en lo largo del libro de Isaías. Muchas veces es un lenguaje totalmente literal, pero también muchas veces es un lenguaje profético y muchas veces también es un lenguaje simbólico. Por ejemplo, al mencionar la serpiente, según antiguas traducciones o antiguos papiros judíos, mencionan que Isaías, en este caso, al menos en esta traducción de la hebraica Stuttgartensia, cuando menciona la serpiente, desde el hebreo es la Nahash. Nosotros, los que ya son antiguos aquí en el canal, saben perfectamente a qué nos referimos con el Nahash. Y esto es tremendo. Cuando menciona pone, incuba y empolla sus huevos, según la Stuttgartensia, muchos afirman que aquí básicamente la traducción correcta sería: allí tiene su nido la Nahash, da a luz y brinda calidez a sus crías. Esa es la traducción correcta según muchos eruditos. No yo, según muchos eruditos. Así que bueno, eso es un dato para que usted lo tenga en cuenta. Si fuera así, no hay ningún tipo de problema. Nosotros sabemos quién realmente es el Nahash. Para los nuevos en el canal que no saben a qué nos referimos cuando mencionamos el Nahash, aquí en este canal hay una enseñanza completa sobre el Nahash. Usted la puede buscar, pero básicamente es la supuesta y famosa serpiente del jardín del Edén que logra engañar a Eva y por la cual pues viene ahora sí que la caída del hombre. En la Biblia de las Escrituras restauradas, en los mismos pasajes menciona lo siguiente: gatos salvajes y hienas se reunirán allí, los chivos gritarán el uno al otro, Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso.
Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará y juntará sus pichones bajo su sombra. Allí se reunirán los buitres, cada uno con su compañera. En la Biblia de Jerusalén menciona lo siguiente: gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilic, que se hará con una guarida, básicamente un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de refugio, una morada, un amparo. El verso 15 en la Biblia de Jerusalén dice: allí anidará la víbora, pondrá e incubará sus huevos. También allí se juntarán los buitres, cada cual con su pareja. En la Biblia de la Nueva Traducción Viviente menciona lo siguiente: los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas, y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas, y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho hará su nido y pondrá sus huevos, empollará sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán los buitres, cada uno con su compañera. Ahora bien, la Biblia Peshitta aramea hace una importante traducción en lo que respecta al pasaje de Isaías, capítulo 34, verso 14 y verso 15. Pero también menciona a Lilic en otras ocasiones, aquí en la Biblia Peshitta aramea. Dice lo siguiente sobre Isaías capítulo 34, verso 14 y 15. En ella se atacarán los espíritus, atentos aquí, y el espíritu maligno gritará a su compañero. Allí reposará el espíritu maligno con forma de mujer, y hallará descanso. Allí ha anidado la lechuza, se ha apartado y ha hecho cueva, y se ha guarecido bajo su sombra. También allí se han reunido los buitres, el uno con el otro. Ahora bien, si usted prestó atención, dice en esta traducción, en el verso 14, al principio, se atacarán los espíritus. Continúa con: y el espíritu maligno gritará a su compañero. Y al finalizar, el espíritu maligno con forma de mujer. Veamos que aquí se está hablando en un lenguaje muy pero muy profundo, y hay que entender lo que realmente el profeta Isaías está queriendo dar a entender al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿en dónde aparece también Lilic? En Isaías capítulo 13, verso 22. Vuelvo a repetir, según la traducción de la Peshitta aramea. Los espíritus malignos con forma de mujer. Hay que hacer una pausa, porque en lo que acabamos de leer hace unos momentos se habla de un espíritu maligno, ya que dice el espíritu. Es singular, uno. Pero aquí ya se está utilizando un lenguaje plural. De varios, bastantes, muchos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 200, 300. No conocemos realmente la cifra exacta, ya que el texto sagrado no lo menciona, pero dice: los espíritus malignos con forma de mujer elevarán cantos en sus palacios, así también los chacales en los palacios de sus deleites. El tiempo está próximo a llegar, y sus días no se han de prolongar más. Ahora bien, también Lilic se menciona en la Biblia Peshitta aramea en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50 verso 39 dice lo siguiente: por lo cual habitará en ella el espíritu maligno con forma de mujer. Morarán también en ella los avestruces. Jamás será habitada ni poblada por todas las generaciones. En estos pasajes, tanto de Isaías como de Jeremías, es el Señor Dios dictando sentencia contra los babilonios y caldeos.
dos estirpes totalmente corruptas y en las cuales había una profunda adoración hacia los ángeles caídos, espíritus fornicadores y dioses falsos. Los dioses falsos básicamente es lo mismo que un ángel caído, que viene siendo un principado, pero ahí para que usted tenga ese dato. Algunos han llegado a mencionar que también el pueblo babilónico y el pueblo caldeo, muchos de sus brujos tenían el espíritu de Pitón, básicamente el espíritu de una serpiente con el cual hacían, entre comillas, llamar a los muertos. Lo que a día de hoy se conoce como los muy famosos mediums. La idea o pensamiento de Lilith tiene sus raíces en Babilonia, en Caldea y también en Mesopotamia. Israel terminó incluyendo o aceptando a Lilith, ya que recordemos que Israel fue cautivo en Babilonia durante 4 generaciones. Israel no solamente se contaminó con Lilith, sino también con doctrinas erradas, brujería, necromancia e inmoralidad sexual, y una falta obviamente del verdadero conocimiento o de la auténtica verdad. Por ello los rabinos tienen esta idea tan pegada a su mente, incluso en sus libros entre comillas sagrados, a pesar del avance del tiempo, continúan aún con una profunda y densa niebla oscura en sus ojos. Pero Dios rescatará al pueblo de Israel, porque el poderoso león de la tribu de Judá no ha olvidado todavía a su pueblo. Dato interesante o dato curioso, no crea que ya vamos a acabar, todavía falta mucho, pero una pequeña pausa. ¿Por qué la gente cree que lo que vemos en Génesis capítulo 1 y lo que vemos en Génesis capítulo 2 aparentemente es distinto? Bueno, ¿quién escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Hablo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Quién los escribió? Moisés, ¿verdad? O Moshe en hebreo. El único problema es el siguiente. Nosotros nos referimos a Moisés o a Moshe, que es el autor de todo el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A él se le atribuye la autoría. Pero el hecho de que se le atribuya la autoría no necesariamente significa que él, hablando de Moisés, literalmente lo escribió con su propia mano. Recordemos que Moisés utilizó, es bien sabido, diversos escribas. Y es justamente lo que ocurre aquí entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, desde un punto de vista teológico, en muchas escuelas se enseña que el que escribió Génesis, el escriba que autorizó Moisés para que escribiera Génesis capítulo 1, se le conoce como el Eloísta. Obviamente en español usted no va a ver la palabra Elohim, pero desde el hebreo, si usted tiene alguna Biblia hebraica, si usted tiene la Tanakh, como muchos le conocen, usted se da cuenta que no aparece la palabra Dios, sino la palabra hebrea Elohim. Mientras que en el capítulo 2, al escriba, el cual Moisés autoriza para redactar el capítulo 2 del Bereshit, del libro del principio o del Génesis, se le conoce como el Yavista o como el Yahwista. Porque aquí ya no se utiliza solamente la palabra Dios, sino también Jehová. Jehová Dios. Es por esta razón, no voy a hablar de este tema, pero es también debido a esta razón, a esta confusión, en donde la gente últimamente judaizante tiene una idea tan rotunda de que es blasfemo mencionar el nombre de Jehová, porque Jehová es Satanás. Jehová, para la idea de muchos, simple y sencillamente es un Dios formador, mientras que Elohim o mientras que Dios es un Dios creador. Por favor,
Es lo mismo, la única diferencia que en el capítulo 1 el escriba lo menciona como Elohim, mientras que en el capítulo 2 el escriba lo menciona como Yahvé o como Yahweh. Es la diferencia. Por esa razón es que de esta incertidumbre, de estos misterios que no se han sabido dirigir con cautela, con prudencia y con sabiduría, a la misma vez con astucia y con argucia, la gente saca un sinfín de doctrinas erradas y desgraciadamente mucha gente pues literalmente cae en las trampas. No hay una doble creación. No es que el relato del Génesis capítulo 1 comparado al libro del Génesis capítulo 2 sean distintos por el amor de Dios. Nada de eso. Simple y sencillamente es la misma historia o el mismo contexto contado o relatado o escrito en diferentes interpretaciones. Nada más. Usted puede investigar de este asunto si así lo desea. No me crea a mí, está bien, está perfecto. Pero por favor investigue. Ahora, cuando yo digo investigue, investigue a profundidad. Porque para muchos investigar simple y sencillamente es ir directamente a YouTube. Y si no aparece el video, entonces es mentira. Para muchos otros, investigar simple y sencillamente significa ir al buscador que te ofrece tu celular. Para la gran mayoría el Google Chrome. Y como no está en Google Chrome, pues entonces es mentira, por el amor de Cristo. ¡Qué gran investigación! Continuamos con el tema. Lilith está profundamente asociada a la noche, a la lascivia, a la lujuria y a la rebeldía en el acto sexual entre el hombre y la mujer. Se cree también que Lilith actúa con otros dos espíritus malignos femeninos, los cuales son Jezabel y Naama, colocando grandes tentaciones a siervos del Señor, promoviendo fantasías sexuales en las parejas hasta llegar a un punto en el cual se provoque una infidelidad, ya sea por parte de la mujer hacia el hombre o bien del hombre hacia la mujer, o en el peor de los casos, por parte de ambos. También se cree que Lilith, al estar asociada, por decirlo de alguna manera, con Jezabel y con Naama, despiertan pasiones entre personas del mismo sexo. O sea, hace que de alguna u otra manera estos tres espíritus malignos femeninos, el Señor los reprenda, provocan, según la interpretación y la idea de muchos, pues el homosexualismo, el lesbianismo, y también en la actualidad se cree que de alguna u otra manera provocan el transexualismo. Ya saben, el hecho de que un hombre biológicamente, anatómicamente, en cada parte de su célula está comprobado que es hombre, pero se quiere hacer mujer, y que una mujer quiere hacerse hombre. Pero también se cree que estos tres espíritus promueven orgías, sobre todo si dichas orgías se llevan a cabo dentro de un ministerio o de una iglesia. Alguien podrá decir que esto es bastante fuerte, pero créame, esto ha pasado en muchas ocasiones en diferentes iglesias a lo largo del mundo, en donde supuestamente había una gran adoración a Dios. Y aún así, esto ha llegado a pasar. Y se han hecho obviamente demasiados escandalazos debido a esto. Hay ciertas traducciones en donde Lilith se traduce como Lamia. Esto sucede, por ejemplo, en la Biblia del Oso, o también muy titulada como la Biblia del año 1569. Y también en la Reina Valera en la versión 1909. Sin embargo, la Lamia es proveniente de la mitología griega, y esta es una figura monstruosa de mujer con cuerpo de serpiente. Otros le ejemplifican como una mujer muy bella y seductora
con cuerpo de dragón. ¿Se da cuenta usted? La lamia es proveniente de la mitología griega y para muchos es una figura monstruosa de mujer con cuerpo de serpiente. Pero para otros la ejemplifican como una mujer muy bella, muy guapa, muy seductora con cuerpo de dragón. Debido a esto, es que mucha gente cree que Lilith sí estuvo en el huerto del Edén, pero no como una mujer literalmente, sino más bien como una Nahashin. Algunos han llegado a la idea o a la conclusión de que si el Nahash, varonilmente hablando, fue quien engañó a Eva, Lilith, al ser una Nahash femenina, engañó a Adán, y que en dado caso el Nahash fue el fruto prohibido, para Eva, mientras que Lilith fue la fruta prohibida para Adán, y debido a esto se dio este caos en el huerto del Edén, se produjo la caída del hombre y Jehová Dios tuvo que maldecir la tierra y también al hombre, porque en pecados hemos sido nosotros concebidos, fuimos forjados en pecado. Es lo que Pablo menciona como lo que popularmente se conoce como el pecado que mora en mí. Ahora bien, es bastante interesante lo que se tiene con respecto a la lamia, porque le ejemplifican como una mujer muy bella y seductora. Se tiene la creencia de que Lilith es una mujer altamente seductora para los hombres, despertando en ellos perversiones de la carne y delirios sexuales. Ahora, es interesante esta palabra seductora. ¿Por qué, hermano? Seductora significa mujer hermosa o irresistible. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero hay una incógnita. Por mucho que una mujer sea muy guapa, el hecho de que se le atribuya la palabra seductora, a la misma vez, la lógica te resuena que tiene que saber sí o sí cómo seducir. Es imposible ser una mujer seductora o un hombre seductor sin que sepas cómo seducir a los demás. Pero ¿qué es seducir? ¿Qué significa la palabra seducir? Bueno, la palabra seducir significa engañar con maña, inducir al mal camino con suavidad, cautivar el ánimo hasta prender los placeres, conducir por el camino de las fantasías. Y en este caso, hablando de Lilith, fantasías sexuales. Esto es tremendo. Espero que usted esté haciendo sus respectivas anotaciones. Seducir significa engañar con maña, inducir al mal camino con suavidad, cautivar el ánimo hasta prender los placeres, conducir por el camino de las fantasías, y en este caso al atribuírsele a Lilith, las fantasías sexuales. Sobre Lilith, muchos suelen hacerse la siguiente pregunta. Muchos, por ejemplo, preguntan en diferentes foros o cursos escatológicos, proféticos, inclusive de teología o sobre misterios de la Biblia, hacen la siguiente pregunta. ¿Lilith desciende de la mezcla genética que hicieron los ángeles rebeldes o ángeles caídos, como también se les titula, según lo que narra el libro de Enoch? Mucha gente pues cree en el libro de Enoch. Y bueno, mi respuesta es la siguiente. Es probable. No, yo en lo personal no descarto esa posibilidad o esa probabilidad. Alguien podría decir, hermano, pero es que si es un ángel caído, los ángeles no tienen sexo. Sí, es verdad. Los ángeles en su estado puro o en su estado santo no tienen sexo. Sin embargo, recordemos que los ángeles pueden transfigurarse. Los ángeles pueden adoptar una forma corpóreo-física. Eso lo vemos directamente en todo el Antiguo Testamento. Ángeles que se presentaban como hombres. Entonces, ¿cómo le hacemos?
A la misma vez los ángeles no tienen sexo, pero los ángeles a la misma vez se revelan como hombres. Es verdad, los ángeles no tienen sexo en su estado puro. Sin embargo, tanto ángeles de Dios como ángeles caídos o rebeldes que pertenecen a las órdenes de Satanás pueden adoptar una forma corpóreo-física, ya sea esta forma de hombre o bien una forma de mujer. Entonces es probable que quizás Lilith anteriormente haya sido un ángel, bueno, o que sea un ángel caído, pero también es probable que a lo mejor Lilith fue el espíritu, es el espíritu de alguna Nahashín, como algunos lo han interpretado, o bien de alguna mujer nefilita, independientemente si esta mujer nefilita fue de la época antediluviana, es decir, antes del diluvio, de la época del patriarca Noé, o bien de la época postdiluviana, posterior al diluvio del patriarca Noé. ¿Por qué? Bueno, si nos guiamos por lo que muchos se apegan, como es el libro de Enoc, pues el mismo libro de Enoc narra o se nos aclara que tanto el espíritu de los gigantes, al igual que el espíritu de los monstruos genéticos que los ángeles hicieron, quedarían en la tierra. Ellos no tienen morada en el cielo, ya que no son creación directa de Dios, pero tampoco en el infierno, ya que no son una obra directa de Satanás. En cualquiera de los casos, ya sea que Lilith en el pasado haya sido una nefilita, o bien un monstruo híbrido, o un ángel, o que en la actualidad sea un ángel caído, su espíritu corrupto y tenebroso en el pasado estuvo muy probablemente atado o encadenado en el desierto de Edom. Este desierto era un lugar desde un punto de vista profético en donde Dios castigaba a los ángeles que habían dejado su morada celestial. Por otra parte, ciertas sectas y grupos alrededor del mundo creen que Lilith fue la esposa de Caín. Esto lo mencioné al principio. ¿Por qué, hermano? Bueno, llegan a la conclusión de que Lilith fue la esposa de Caín. ¿En dónde aparentemente Caín conoció a Lilith? Básicamente, a la idea de muchos, Caín conoció, tanto en el sentido literal como sexual, a Lilith, luego de que Dios maldijera a Caín. Recordemos que le coloca la marca, ¿verdad?, para que nadie pues le arrebate la vida a Caín, y lo condena a la misma vez a ser un errante. Esta creencia la obtienen al leer o estudiar perdón, lo que en la actualidad se conoce como la Biblia vampírica o la Biblia de los vampiros, pero originalmente es el libro de Enoc. No el libro de Enoch, sino el libro de Enoc. N-O-D, el libro de Enoc. Así es como se conoce. Recordemos que Enoc es la tierra en la cual habita Caín luego de recibir la sentencia o la maldición de Dios por haberle arrebatado la vida a Abel. La Biblia de los vampiros o la Biblia vampírica o el libro de Enoc menciona lo siguiente. Voy a relatar un poco porque es bastante extenso, pero voy a relatar un poco de lo que menciona este libro de Enoc sobre Caín y Lilith. Dice así: yo, primogénito Caín, con útiles puntiagudos planté semillas oscuras, las regué dentro de la tierra, las cuidé y las vi crecer. Él, segundogénito Abel, cuidó de los animales, ayudó en sus sangrientos partos, los alimentó y también los vio crecer. Yo presenté ofrenda delante del Padre y fui golpeado desde lo lejos por una severa palabra y una maldición, pues indigno resultó mi sacrificio. Pero mi hermano era bendecido y su sacrificio fue visto con buenos ojos. Mi ira creció y lo sacrifiqué. Atentos aquí.
mi ira creció y lo sacrifiqué. ¿A qué se refiere? Básicamente, utilizando un término vulgar, se cafeteó a Abel. Y dice también, y la sangre de Abel cubría el altar, y a mi parecer olía dulce mientras ardía. Algunos llegan a la interpretación de que Caín se hizo vampiro porque aparentemente luego de cafetearse, luego de asesinar, de arrebatar la vida a Abel, pues según esto, como dice que la sangre de Abel cubría el altar y que a su parecer olía dulce mientras ardía, pues a Caín, aparentemente a la idea de muchos, se le hizo fácil beberse la sangre de Abel. Y que por eso desde aquí es donde viene el nacimiento de los vampiros. Esto no es algo en lo cual yo crea, pero ahí le dejo el dato porque es algo que entre muchos grupos sectarios pues se concibe esta idea. Continuamos. Menciona también el libro de Enoc. Pero el que está en el cielo pronunció: maldito seas tú, Caín, por haber matado a tu hermano, serás expulsado de esta tierra. Él me exilió a vagar en la oscuridad y me refugié en la tierra de Enoc. Me precipité en la oscuridad, no vi ninguna luz y estaba asustado y solo. Estaba solo en la oscuridad y mi hambre creció. Estaba solo en la oscuridad y mi frío creció. Estaba solo en la oscuridad y lloré. Vino entonces a mí una voz suave, dulce, palabras de socorro, palabras de consuelo. Era una mujer, oscura y hermosa. Con sus ojos cortaba la oscuridad. Vino entonces a mí. Conozco tu historia, Caín de Enoc, me dijo sonriendo. ¿Estás hambriento? Ven, tengo comida. ¿Tienes frío? Ven, tengo ropas. ¿Estás triste? Ven, tengo consuelo. Pero yo respondí: ¿quién podrá consolar a alguien tan maldito como yo? ¿Quién me ha de vestir? ¿Quién me alimentará? Yo soy la primera esposa de tu padre, me dijo, quien discutió con aquel en lo alto y obtuvo la libertad en la oscuridad. Yo soy Lilith. Una vez tuve frío y no hubo calor para mí. Una vez tuve hambre y no hubo comida para mí. Una vez estuve triste y no hubo consuelo para mí. Con ella me llevó, me alimentó y me vistió, y en sus brazos yo encontré consuelo. Lloré hasta que la sangre goteaba desde mis ojos, pero ella, con sus dulces besos, se las llevó lejos. Como podemos ver, incluso en este fragmento del libro se menciona que aparentemente Lilith fue la primera esposa de Adán. Esto obviamente es herejía. Creo que ha quedado muy en claro que Lilith es un demonio femenino de la noche, probablemente alguna especie de espectro nocturno, un monstruo de las tinieblas, algún ángel rebelde o caído del pasado. Este a su vez se manifiesta con semejanza de mujer. Lilith puede quizás ser mucho de lo que hemos visto hasta el momento, pero definitivamente, no fue la mujer de Adán. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia menciona lo siguiente sobre Lilith. La luminosidad de Lilith se remonta a una tradición mesopotámica que la une con las diosas babilónicas Ishtar, Inanna y Anak, entre otras. Según el Yalkut Reubeni, Lilith viene a ser la primera mujer de Adán, creada antes que Eva, creada al mismo tiempo que Adán, pero no de su costilla, sino de la tierra, concretamente del estiércol, de la inmundicia y del sedimento en lugar de polvo puro del cual fue creado Adán. De la unión sexual de Adán con Lilith, degradada a demonio hembra, nacieron Asmodeo y los innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. El Señor Dios Todopoderoso los encadene. Los escritos de Qumran identifican a Lilith con la diosa asiro-babilónica de la lujuria, Ishtar,
Las especulaciones de su creación dicen que fue originada antes que Adán en el quinto día, para indicar su carácter de inacabada, o simultáneamente con él. Según el libro del Zohar, o también conocido como el libro del esplendor, esta Lilith fue creada como parte de él, o sea, como parte de Adán. Otras comunidades han afirmado que Lilith es una sucubo, contrario al incubo. Recuerden, de los que le mencioné del incubo en la mitología japonesa, básicamente una sucubo se tiene la creencia en Japón o en las áreas asiáticas que es un monstruo nocturno, un espectro de la noche o un demonio con cuerpo femenino, el cual se encarga de masturbar y de violar o de tener relaciones sexuales con los hombres, sobre todo si son hombres jóvenes y a la misma vez son hombres vírgenes. Existe otra versión antigua del libro del esplendor o del libro del Zohar, en donde se explica que Lilith comparte su creación con Samael, Dios lo reprenda, que había emergido de un ser andrógino que provenía por detrás del trono. Es decir, fue un producto siniestro opuesto del Adán formado a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, Samael y Lilith son una pareja corrupta y opuesta o antagónica a una pareja santa, como lo fue en el principio Adán y Eva, formados por Dios. Muy bien, hasta aquí la enseñanza. Este fue el misterio de Lilith. El Señor Dios Todopoderoso la reprenda y la aprisione en lo profundo del abismo. Que el poderoso león de la tribu de Judá nos guarde. Les amo en el nombre del Señor. Fue un gran placer para mí nuevamente compartir esta enseñanza o este misterio, como algunos le titulan, y ciertamente para muchas personas hay muchos misterios en la Escritura. De hecho, yo soy de la idea de pensar que la Escritura muchas veces tiene más misterio o preguntas que respuestas en sí misma. Pero bueno, el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente enseñanza. Hasta la próxima, amados hermanos y hermanas en Cristo. Bendiciones a todos.